Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un vídeo sobre el que fue el primer campeón mundial de ajedrez. Se trata de William Steinitz. Este jugador de ajedrez fue el primer campeón mundial de lo que se conoce como el ajedrez moderno, y supuso y creó una gran ayuda para todos los jugadores que vinieron después. Fue un referente y un pionero del ajedrez que conocemos hoy en día. Espero que os guste. Dentro vídeo. Bien, después de saber quién era William Steinitz, vamos a hablar sobre cómo consiguió ser el primer campeón mundial. Bien, se convirtió en el primer campeón mundial después de ganar contra Zukertort en 1886. En este momento se convirtió en el primer campeón mundial y fue el campeón mundial que más años consiguió mantener la corona. Bien, creó la estrategia del mediojuego. Este fue un paso muy importante hacia el ajedrez moderno, que es del que se conoce como su precursor, y consiguió hacer que todas las piezas se coordinasen a la hora de trabajar juntas para atacar y para defender. Bien, vamos a ver cuáles son esos conceptos que él trabajó y los vamos a ver a través de dos partidas que os voy a mostrar, no desde el principio, sino desde posiciones ya dadas, pero que creo que pueden ayudarnos bastante para entender qué temas y qué conceptos consiguió este jugador implementar al ajedrez. Entre los temas más importantes están el control del centro, el uso de la superioridad de la pareja de alfiles frente a los caballos, el uso del desarrollo en la apertura, ese uso de las piezas bien coordinadas. Bien, se le conoce como el fundador de la época moderna del ajedrez, ya que todos los jugadores que seguían sus pasos y sus conceptos y sus consejos sobre la estrategia en el mediojuego conseguían mejores resultados que aquellos que no lo hacían. Vamos a tratar de disfrutar de estas dos posiciones y luego vamos a ver tres problemas donde Steinitz utiliza sus conceptos para ganar partidas. Bien, vamos a ver la primera de estas partidas y la damos a partir de esta posición. Bien, en esta posición las blancas tienen la ventaja de tener el control del centro y de que las negras todavía no están enrocadas, uno de los conceptos más importantes en mediojuego. Partiendo de esta ventaja vamos a tratar de hacer una buena jugada para utilizar todas nuestras piezas en el ataque. Podemos ver claramente cómo nuestro caballo de F3 no está participando mucho en este ataque hacia las piezas negras y debemos meterlo en el juego. Para ello vamos a utilizar la jugada D5. Esta jugada es muy buena ya que rompe en el centro y da hueco a la casilla D4 para nuestro caballo, que va a ser muy importante en este ataque. Tras la jugada C por D5, caballo D4, tratando de llevar nuestro caballo a F5 con una gran amenaza. Las negras quitan el rey a F7 para evitar la jugada caballo F5, como os he dicho, que era muy molesta y ganábamos pieza. Ahora no es posible, ya que existiría la jugada caballo por F5, pero existe la jugada caballo E6, con una amenaza muy fuerte, que me imagino que todos podréis ver, que es la jugada torre C7, atacando la dama de las negras. Las negras hacen la jugada torre HC8 para evitar esto. Y ahora tenemos una gran jugada, que es la jugada dama G4, amenazando la jugada dama por G7. Bien. Contra esto las negras no tienen más remedio que hacer la jugada G6 para evitar que con nuestra dama entremos en G7. Y ahora vamos a hacer la jugada caballo G5 jaque. Damos jaque al rey y amenazamos nuestra dama. Si nos comen el caballo con el peón, nos comemos la dama de las negras. Por lo tanto, tienen que ir con el rey a defender esa dama. Ahora tenemos la jugada brillante torre por E7. Varias opciones ahora para las negras, todas ellas pierden. Si decide hacer dama por E7, torre por C8 y dama por C8, habremos ganado una pieza. Y en caso de que haga rey por E7, la jugada rey por E7, tenemos la jugada torre E1 jaque, rey D6 y ahora dama B4 jaque. Muy importante. Tras la jugada torre C5 de las negras, simplemente torre E6 podría continuar, dama por E6, caballo por E6, torre C8 y bueno, puede continuar con la jugada caballo por C5 y entraríamos en un final de dama contra torre. Si volvemos hacia atrás,
La única jugada que tienen las negras contra la jugada torre por e7 es la jugada rey f8, aceptando que van a perder todas sus piezas. Sin embargo, aquí nos están amenazando mate con la torre de las negras. Tenemos que hacer entonces la jugada torre f7 jaque. Rey g8, ya que si dama por f7 existiría la jugada torre por c8, igual que antes. Y ahora torre g7 jaque. Simplemente vamos a ir haciendo el molinillo con la jugada torre por h7. Y ahora en el caso de que vuelvan a g8, simplemente vamos a poder continuar con torre g7. Y tras rey h8, dama h4. Y no tiene más remedio que comerse nuestra torre y ya simplemente ganaremos la partida. Bien, esta es la primera partida en la que vemos cómo Steinitz ha utilizado el recurso de actividad de piezas, desarrollo en la apertura, evitando que el rey negro pudiese enrocarse, y luego ha sacrificado un peón para poder utilizar su caballo y llevarlo por un circuito por el que fuese interesante. Vamos a pasar a ver la segunda partida. Bien, en este segundo caso estaba jugando contra Emanuel Lasker, un jugador muy conocido de la misma época que Steinitz. Con las piezas blancas la jugada fue dama por e4, comiéndonos un peón. Sin embargo, parece raro, ya que las negras pueden comerse nuestro alfil. Sin embargo, Steinitz lo tenía todo calculado, y ahora hizo la jugada h por g3, abriendo a la torre y amenazando mate con las dos piezas, con la dama y con la torre. Tras esto, las negras simplemente hicieron la jugada g6, pensando que se defendía todo. Y tras la jugada dama por g6, simplemente desarrollaron una pieza con la jugada alfil d7. En esta posición, las blancas hicieron f4. Bien, ¿para qué es la jugada f4? Bien, pues la jugada f4 sirve para crear una avalancha de peones y crear debilidades, por ejemplo con la jugada g4, g5, o podría ser e4 y e5. También sirve para poder sacar nuestro caballo por la casilla f3. Las negras deciden hacer torre f7, que es una jugada bastante rara y que el módulo considera como mala. A mí no me parece que sea mala del todo, pero realmente no es la mejor jugada. Las blancas continúan con g4 con intención de hacer g5 y tras torre g7, dama h6. Bien, si las negras hiciesen torre por g4, podría continuar con alfil d3 y luego caballo f3 para caballo g5 y saltar con el caballo. Como podemos ver, las negras vuelven con la torre g7 y ahora caballo f3. Y tras dama f7, g4. La amenaza imparable es la jugada g5, ya que la torre ahora de las negras no puede hacer torre por g4, ya que existiría la jugada dama por h7. Dama por h7, torre por h7, y tras la retirada del rey simplemente nos ganaríamos un alfil. Bueno, más bien recuperaríamos el alfil que habíamos sacrificado y tendríamos dos peones de más. Sin embargo, en esta posición existe la jugada torre a g8, llevando todas las piezas a la defensa. Este es un concepto muy típico, pero que realmente no da sus frutos en esta posición. Sin embargo, es la única opción que tienen las negras para tratar de salvarse. Tras la jugada g5, alfil d8, ahora muy importante, doblarse en la columna h, llevar todas las piezas a la columna h antes de dar el golpe final. Las negras hacen torre g6, dama h5 de las blancas, ni siquiera se comen esa torre con el alfil, ya que nuestro alfil de d3 es mejor incluso que esa torre, en esta posición, por supuesto. En general la torre es mejor, pero en esta posición, con nuestro alfil apuntando hacia la casilla h7, es mejor nuestro alfil que su torre. Las negras vuelven con la torre a g7 y ahora torre h1, llevando todas las piezas a esa columna. Las negras, cambian esas damas y ahora simplemente vamos a poder continuar tras la jugada torre f8 con la jugada torre por h7 y consiguiendo recuperar esa pieza que teníamos de menos y habiendo ganado 3 peones en esta posición. Torre por h7, rey g8 y ahora efectivamente, como todos estáis pensando, torre por d7 y habemos ganado una pieza. Bien, después de ver estas dos partidas donde explico un poco la forma de jugar de Steinitz contra estos dos jugadores, en un caso contra Emanuel Lasker y en el otro caso contra Kurt von Wendeler, vamos a ver 3 problemas bastante rápidos donde vamos a explicar cómo jugó Steinitz y cómo consiguió ganar estas partidas.
El primero de todos es este, en el que el tema es muy sencillo. Simplemente las negras tienen el rey debilitado en el centro del tablero y las columnas y diagonales abiertas son muy importantes en estas posiciones y hacen que las blancas ganen muy sencillamente. Me imagino que, como todos habéis pensado, la jugada es torre por F6, rey por F6 y ahora simplemente alfil G5, dando jaque al rey y ganando la dama. Bueno, realmente las blancas no deciden comerse la dama ahora y deciden hacer otra combinación, que es alfil H6, jaque, rey F6 de vuelta, E5 jaque, caballo por E5, y ahora sí damos jaque con el alfil y nos comemos la dama, con la diferencia de que ahora su caballo ya está en E5, no está en F6, y no nos va a poder comer nuestro alfil de D8. El segundo de estos problemas rápidos que quería poneros es en el que las blancas están en esta posición en la que parece que están atacando bastante, pero no parece clara la jugada con la que rematar. Sin embargo, a Steinitz se le ocurrió la brillante idea de hacer alfil F6, regalando ese alfil. Por supuesto, las negras se pueden comer ese alfil. Y ahora continuar con la jugada dama G6, jaque. Dama por G6, H por G6, rey G7. Ahora damos jaque con nuestra torre en H7. Las negras pueden continuar, de hecho, la única jugada es rey G8. Y ahora simplemente vamos a hacer peón por F6, llevando nuestros dos peones y consiguiendo prácticamente ya la victoria, ya que las negras no tienen ninguna opción de defenderse contra estos dos peones que realmente son bastante amenazantes desde esa sexta fila. Por último, vamos a ver un tercer problema donde Steinitz consigue una victoria aplastante, en este caso contra su rival, que era Martínez. Bien, en esta posición, como podemos ver, muchas piezas atacando en el flanco de rey de las negras. Las he marcado con colores, realmente parece que todas las piezas están apuntando hacia el flanco de rey. Steinitz las ha colocado de forma precisa para conseguir ganar. La jugada es una jugada brillante, difícil de ver, y es la jugada torre F7. Bien, parece que las blancas regalan esa torre. Sin embargo, no es así, ya que si las negras deciden hacer alfil por F7, la partida continúa con torre por H7 jaque, rey G8 y dama por G7 mate. Las negras deciden hacer la jugada G6 y ahora las blancas tienen una jugada que es alfil por G6. No existe la jugada dama por G6 porque simplemente las blancas harían dama por G6 y no nos podrían retomar con ese peón, ya que ese peón está clavado con nuestra torre de H4. Por lo tanto, las negras no tienen más remedio que hacer la jugada alfil por F7, ahora sí comiéndose esa torre. Por supuesto, las blancas van a continuar con torre por H7, rey G8 única, y ahora vamos a tratar de ganarnos la dama de las negras, con la jugada descubierta alfil E4. Bien, con esta jugada damos jaque con la dama, que se vea bien, damos jaque con la dama, y no tienen forma de defender esta dama de C6 que ha quedado amenazada. Las negras deciden continuar con la jugada alfil G6 y ahora simplemente nos vamos a comer la dama de las negras, consiguiendo una victoria en las próximas jugadas. Bien, espero que os hayan gustado estas posiciones y estas dos partidas que os he mostrado sobre Steinitz, que fue el primer campeón mundial de ajedrez, del ajedrez moderno, y que impuso o que propuso una serie de reglas bastante importantes dentro del ajedrez y que hizo grandes avances en el ajedrez moderno. Creo que era importante en el canal hacer un recordatorio y una memoria hacia este jugador que ha conseguido tantas cosas para nuestro ajedrez que tanto nos gusta a todos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dejadme un buen like y decidme en comentarios qué otro jugador de los campeones mundiales o algún jugador importante queráis que haga un vídeo explicando cosas sobre él. ¡Hasta la próxima!